Es momento de conocer los datos de nuestro tema del día de hoy. La Organización de los Estados Americanos fue creada en 1948 al suscribirse en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA. Los 35 países independientes del continente son parte de la OEA. Sin embargo, no todos han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estados Unidos y Canadá no son parte de la Convención Americana, pero sí de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre. Trinidad y Tobago y Venezuela son los únicos dos países que han denunciado la Convención Americana. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos está compuesto por una comisión y una corte. 21 estados han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. El primer caso en el que el Estado mexicano fue condenado fue el del señor Castañeda Gutmann en el año 2008. Vamos contigo, Pedro. Ya estamos de vuelta en el estudio para nuestro análisis en perspectiva. Natalia, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que nos ocupa el día de hoy está siendo objeto de una profunda transformación, o bueno, cuando menos de una reforma relevante. ¿En qué sentido, por qué, hacia dónde va? Bueno, hubo un proceso de reforma, sobre todo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que empezó en 2011 y se extendió entre 2011 y 2013. ¿Y qué pasó? Algunos estados empezaron a estar inconformes con decisiones que había tomado la Comisión, las medidas cautelares de las que Carla ya había hablado. Entonces, cuando a Brasil le frenaron la presa al gobierno de Dilma Rousseff, dado que era su proyecto favorito, digamos, Brasil entró en cólera y, por ejemplo, decidió retirar a su candidato para la Comisión Interamericana, decidió no pagarle a la OEA su cuota anual durante mucho tiempo, y este asunto de Brasil abrió muchos flancos de debilidad para el sistema, porque Brasil es un líder regional, ¿no? Brasil es una potencia regional. Entonces, la animadversión generada con el gobierno brasileño hizo que los otros países que estaban inconformes empezaran también a acumular quejas. Ecuador, por ejemplo, es un país que lideró las quejas por un tema de estar inconforme con la relatoría que protege los derechos de la libertad de expresión y, en fin, hay eso me muchos gusta. casos. ¿Por qué no hacemos un mapeo, no de todos, pero de algunos países? Brasil, pues ya tenemos una idea. Ecuador, dices que, sobre todo en el tema de libertad de expresión, tiene una posición crítica. Venezuela. Venezuela es otro gran actor en el sistema interamericano que últimamente ha tenido mucha animadversión, específicamente primero contra la Comisión Interamericana y posteriormente contra la Corte Interamericana. Tanto es así que denunció la Convención Americana. Denunció quiere decir se salió. Denunció quiere decir se salió. Se salió después de varias decisiones de la Corte Interamericana contra Venezuela. Venezuela decidió retirarse de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, ya no juego más. Y en temas de libertad de expresión fue donde empezó toda la animadversión con Venezuela y un poco también un entendimiento de Venezuela diciendo que la comisión, al estar en Washington, pertenecía, digamos, o le rendía pleitesía a Estados Unidos. Ese es mucho el discurso que ha tenido Venezuela y secundado por países como Ecuador o Bolivia. Creo que es un buen punto, antes de continuar con el mapeo de países, detenernos un segundo en esto que las dos señalan. ¿Por qué el tema de libertad de expresión es tan problemático y cuál es la objeción a la ubicación geográfica y a la posición en particular de Estados Unidos frente al sistema, Natalia? Son dos preguntas distintas. En el tema de la libertad de expresión, lo que por ejemplo, Ecuador está señalando es que hay una concepción filosófica en el sistema interamericano de derechos humanos en la cual solo los estados que tienen poder violan los derechos humanos. Y ellos dicen, a ver, no, en los medios de comunicación hay una gran concentración de poder económico. En toda Latinoamérica, la estructura de medios de comunicación nacional está muy concentrada en muy pocos jugadores y esto los hace jugadores políticos. Entonces, Ecuador dice, aquí hay unos privados capaces también de vulnerar derechos como el derecho a la información de los privados y esto es un expediente que no se ve desde el punto de vista de la Comisión o de la Relatoría de la Libertad de Expresión. Para decirlo, entonces hay un desacuerdo filosófico allí. Ok, la denuncia ecuatoriana sería los medios de comunicación acuden al sistema como víctimas, pero en realidad también son poderes capaces de lesionar derechos. Ese es básicamente el eje. Sí, es un buen resumen. Pero es un eje complicado, porque eso supone, pues digamos, problematizar la relación del sistema pues con actores que legítimamente podrían o parecer usuarios del mismo, digamos. Claro, digamos, bueno,
entiendo el punto de vista de Natalia desde el punto de vista político, ¿no? Pero desde el punto de vista jurídico, meramente, o sea, sabemos que el sistema interamericano está formado, y lo decía yo al principio de esta charla, está dirigido para proteger a personas frente a estados. ¿No? Digamos, la discusión de estos países, específicamente Ecuador, Venezuela, Bolivia, hay actores individuales que pueden ser posibles violadores de derechos humanos. Digamos, ese cuestionamiento, que puede ser válido, no, el canal digamos, el sistema interamericano no está pensado para eso, digamos, por un lado. Y por otro lado, digamos, otro gran reclamo de estos países es no solo el que decía Natalia, sino también es, yo como Estado tengo el poder y tengo la facultad de limitar a estos actores en aras de, digamos... Y esa limitación no necesariamente constituye una violación. Y ahí está la discusión, digamos, filosófica. Entonces, la discusión es, o el discurso es, yo como Estado de izquierda, ¿no? Ecuador, Venezuela, Bolivia, estoy siendo más atacado que otros estados que no lo son. Interesante. Dejamos en el tintero Estados Unidos, Natalia. Que es una cuestión geopolítica, porque este es un sistema jurídico inmerso en una realidad geopolítica avasallante, ¿no? Porque es un sistema de estados. Entonces, lo que hay que decir es que el reclamo que hacen algunos países como Ecuador y Venezuela es que Estados Unidos y Canadá en particular, pues no han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no reconocen la competencia de la Corte, entonces ellos, digamos, apoyan a un sistema del cual después no participan de manera total. Y yo tengo que decir que a mí me parece un argumento poderoso. Yo creo que Estados Unidos y Canadá no le hacen un favor al sistema interamericano de derechos humanos manteniéndose aparte. Son pasajeros de primera clase, digamos, en este asunto. Digamos, son estados leales en el sentido de que la verdad la mayor parte del dinero que financia las actividades de la Comisión y de la Corte vienen de contribuciones de estos dos países, ¿no? Hay que decir también que ellos sí, en efecto, han tenido sistemas políticos y jurídicos garantistas, en fin, desde ese punto de vista no hay nada que objetarles, pero este es un sistema de estados y entonces aquellos que están siempre sometidos al escrutinio de la Corte en algún momento dicen, ¿y cómo de que tú no? ¿Por qué criticas mi posición frente a las sentencias de la Corte si tú no te sometes a su facultad jurisdiccional? Adelante. Sí, perdón, nada más, en Estados Unidos, y yo creo que es importante también dejarlo en la mesa, en efecto, no han aceptado ni Canadá, ni Estados Unidos, ni algunos países caribeños la competencia entrarle a la Corte Interamericana, a la Corte, la que está en San José de Costa Rica. Ahora, todos los estados americanos, y ahí Cuba tiene una situación muy particular, pero dejemos al lado Cuba, todos los estados americanos firmaron la Declaración Americana sobre Derechos Humanos. Ese es anterior. ¿Por qué digo eso? Porque eso quiere decir que ellos sí tienen casos, Canadá y Estados Unidos y todos los otros países de la región, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, es una verdad a medias decir que no le entran al sistema, o efectivamente no le entran a la Corte. Y sí hay informes, recomendaciones de la Comisión Interamericana respecto a Estados Unidos y Canadá, y digamos, se da seguimiento al cumplimiento. No. Por supuesto que el hecho que no estén ante la Corte Interamericana es un tema muy fuerte. Pero además que les resta capacidad, la verdad, de señalamiento frente a los estados que critican al sistema. Autoridad. Natalia, hablabas del financiamiento. ¿Quién más financia el sistema? Porque es un tema importante. Al final ahí el que paga manda, dirá alguno. El sistema se financia con dos fuentes. Una son las cuotas que los miembros de la OEA le dan a la organización y la organización pues financia al sistema. Y luego hay otra forma de financiar sus actividades que es lo que sea su voluntad, o sea que cada estado da cuotas extraordinarias tanto a la comisión como a la Corte para hacer proyectos y muchas veces hasta para sus gastos operativos, porque estos organismos importantísimos, por desgracia, están muy poco financiados, ¿no? Esas son las dos fuentes. Y yo quisiera agregar siempre que tengo la oportunidad de decirlo, cuando hablamos del financiamiento de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del apoyo de los estados y de otros estados externos que no son estados americanos a la Comisión y a la Corte Interamericana, Pedro, hay que decirlo con números, no con números de dinero, con números de personas. Sí.
en la Comisión Interamericana, quería, no, es en la Comisión Interamericana, yo cuando digo esto que la gente cree que digo un chiste, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son en un buen día 30 abogados. En un buen día digo porque 15 de esos 30 abogados dependen de financiamiento externo. O sea, solo si por los estados americanos fuera, solamente habría 15 abogados contratados en la Comisión Interamericana. Solo 15 abogados son pagados por los estados americanos. Los otros 15 abogados son pagados, los financia Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, otros países. ¿Y la Corte anda igual más o menos? La Corte tiene aproximadamente 18 abogados. En Costa Rica. En Costa Rica. Entonces estamos hablando de 30 abogados, 7,000 casos en la Comisión Interamericana, de todos los países de la región, más medidas cautelares, más relatorías temáticas de las que ya hablaba Natalia, más seguimiento a la situación política de cada país. O sea, no hay menos personas, hay menos abogados que países miembros, por un lado, en la Comisión Interamericana. Y por otro, la Corte Interamericana tiene 18 abogados. Esto que nos dice una Carla, labor titánica incluso me reconecta a lo que ya decías, Natalia. Una instancia, un conjunto de instancias con tanta responsabilidad encima y al final cuyos efectos, digamos, los efectos de sus decisiones son tan relevantes en los países, me imagino que requiere de un enorme acompañamiento ciudadano para sobrevivir, porque su fragilidad institucional, pues por lo que describe Carla, es mucha. Sí, y eso es importante. De hecho, ahora que existió este proceso de reforma, que tenía cosas atendibles, pero cosas francamente pues que no deberían prosperar, como limitar la autonomía de la comisión, etcétera, fue muy acompañado este proceso por una sociedad civil transnacional, yo diría, organizada a través de los estados que integran al sistema, que realmente puso el tema en la televisión, en los periódicos, se reunió con los estados y que trató justamente de generar pues unos obstáculos para que el sistema no fuera para atrás. En todo caso, tampoco fue para adelante en esta reforma, pero que no se deteriorara. Lo que también es cierto, y nos dicen los amigos de las ONGs, es que no es fácil hacer esa movilización, porque si ellos son ONGs de derechos humanos, su principal misión es estar en el campo defendiendo los derechos de las víctimas y no estar negociando cosas en Washington o en donde sea que se vaya a reunir la OEA en esa Asamblea General. Entonces, para ellos es una distracción política muy onerosa respecto a su misión principal, que es estar con la gente. Y es una distracción política no solo para las víctimas, que es el enfoque principal y para lo que está creado el sistema interamericano, sino para las organizaciones. Si te estoy hablando de 30 personas que trabajan en la Comisión Interamericana, que están ahí para resolver asuntos, para ver relatorías, parte de ese esfuerzo se tiene que ir a estar pendiente de todo lo que está pasando en esta reforma de fortalecimiento, que como bien decía Natalia, hay cosas muy atendibles como la universalización. ¿Qué es la universalización del sistema interamericano? Lo que hablábamos, bueno, sería bueno que todos ratifiquen. Que todos le entren a la Corte Interamericana. Sí, por igual, digamos, eso es muy atendible. Ahora, ha habido discusiones de meses y años, y yo diría que el proceso, o sea, la semana pasada estuvieron reunidos en Paraguay y siguen con la misma historia de vamos a cambiar la comisión a otra sede, que no esté en Washington, porque el hecho que esté en Washington está mal. O sea, la discusión sigue y sigue y sigue. Creo que este punto es muy interesante, porque me imagino, Natalia, que si están objetando el sistema a algunos de los países que lo integran, caso de Venezuela de manera destacada, pero también con posición crítica, me indicaban al menos el caso de Ecuador, sí. ¿Están proponiendo algo alternativo? Es decir, algo alternativo en el que Washington, para decirlo así, no juegue un papel protagónico. Bueno, lo del cambio de sede, pero el cambio de sede en realidad es algo que es prácticamente muy complejo porque financieramente es difícil, pero también porque la única capital de América donde hay embajadas de absolutamente todos los países del sistema interamericano es Washington, ¿no? Porque estamos hablando aquí también de los miembros del Caribe anglófono, de todos lados. Entonces, es difícil hacer ese cambio desde ese punto de vista también práctico. Pero si te digo la verdad, creo que hay cosas que dice Ecuador que tienen sentido. Por ejemplo, que las contribuciones voluntarias de dinero no tengan etiqueta, no diga, yo doy este dinero, pero solo para la libertad de expresión y no para los indígenas. Es dinero siempre de los estados. Es dinero que vienen de estados de América, pero también pueden venir, como decía Carla, de Europa o de organismos internacionales. Y vienen etiquetados, es decir, los recursos van para tal proyecto. A veces los etiquetan. Entonces, por ejemplo, pasa que en un buen año la Relatoría de la Libertad de Expresión tiene $200,000 y la de los indígenas tiene $105,000 para operar. Hay una
diferenciación tan grande que de hecho vulnera el tema de que los derechos en realidad todos son igualmente importantes, ¿no? Y yo creo que aquí, siguiendo lo que decía Natalia, es muy importante decir, está bien la crítica desde fuera, el sistema necesita más aportaciones claramente, pero no están viniendo de los estados, Pedro. O sea, digamos, las aportaciones no vienen de los estados. O sea, si la crítica es, el sistema debería tener más dinero y debería estar más fortalecido y deberíamos de tener unas relatorías, las 7, 8 relatorías ahora que ya la de DESC de Derechos Sociales es nueva, todas deberían de tener lo mismo. Estamos, digamos, todo el mundo en una mesa objetiva diría, es claro, bueno, entrémosles todo por igual, pero las contribuciones de los estados americanos no suben. ¿Y por qué no suben? Una lectura mía, por lo menos, es si las contribuciones suben, va a haber más personal, va a haber más producción, va a haber más condenas. Sí. ¿No? Ver, entonces mejor critico que no hay dinero, que deberíamos dar más dinero, pero no doy más dinero, porque si doy más dinero, entonces me condenan, entonces vuelvo al punto 1. Entonces es un círculo, o sea, es la crítica. O sea, al final los controlados, en vez de controlar directamente a las instituciones, lo que estarían haciendo es debilitarlas. ¿Esa es la estrategia del caso mexicano, Natalia? ¿El Estado mexicano tiene esta misma lógica o no? El Estado mexicano da contribuciones voluntarias tanto a la Comisión como a la Corte, y entre los estados latinoamericanos suele ser en los últimos 6 años el que más da. Ahora, cuando te digo el que más da, es que da $100,000 por año. $100,000 por año para un estado como el mexicano, pues no es una gran contribución. Por el otro lado, sí ha frenado, y en esto hay que decirlo, las intenciones del propio Ecuador de decir, bueno, vamos a prohibir el financiamiento de cualquier país que no esté dentro del sistema. México no está de acuerdo con eso, porque si uno prohíbe que vengan flujos del resto del mundo, que es la mitad se van los 15 abogados financiados por ese dinero. Entonces, dado que Ecuador no pone alternativas sobre la mesa, México dice, no, esta reforma no la vamos a hacer. Creo que mi síntesis es que desde el punto de vista financiero, México entiende que es grave que esté poco financiado el sistema y trata de poner sobre la mesa algunas propuestas, pero tampoco creo que se movilicen tanto, porque como dice Carla, pues todos los estados, incluyendo el mexicano, sienten que es mejor que haya un sistema acotado en lugar de uno que sea capaz de tantas cosas. Se nos va el tiempo, Carla, en 10 segundos. ¿Por qué defender al sistema? Bueno, ¿por qué defender al sistema? Porque ya estamos inmersos en una realidad, Pedro, donde los derechos humanos ya no es algo etéreo, no es algo lejano, es algo que ya nos obliga desde la Constitución, nos obligaba desde antes, pero ya nos obliga desde la Constitución, y que en definitiva va a ser algo que va a redituar en, esperemos, poco a poco, paso a paso, en un mejor país. Pues muchas gracias a las dos, ha sido la verdad es que muy interesante y muy ilustrativo. Creo que tenemos que seguir estudiando, discutiendo y haciendo programas sobre el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos a esta sección. Ahora tendremos nuestra sección desde el campus, en la que en esta ocasión platicaremos de un tema distinto, el tema de la colegiación de los abogados. Ya está con nosotros nuestro invitado, Óscar Cruz Barney. Acompáñenos después de un corte. Pues como usted ha visto, cuando las instituciones nacionales fallan en la garantía de los derechos humanos, existe un sistema de protección subsidiario, integrado por la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a los cuales usted y yo podemos acudir. Por eso ha sido importante analizar su origen, sus problemas, el contexto en el que se desenvuelve y los desafíos que enfrentamos hacia mañana. Gracias por acompañarnos. Esto fue Observatorio. Lo esperamos la próxima semana aquí en su canal en TV UNAM.